Pollo, ¿estás cansado porque no puedes dormir bien? Efectivamente, pues quédate que te voy a decir 2 puntos, 2 ejercicios y una respiración para dormir mucho mejor. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y de bienestar. Soy Rubén Sanz y te voy a explicar además 2 puntos que vamos a trabajar en la cabeza. Vamos a trabajar una respiración para que vas quedando dormido y además vamos a hacer antes, claro, unos ejercicios también para relajar y que puedas descansar perfectamente. De esta manera vamos a mejorar tu insomnio. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido durante la noche o despertarse demasiado temprano en la mañana. Sabemos que un 10 o un 15% de la población adulta padece insomnio crónico y que un 25 a 35% ha sufrido insomnio ocasional o transitorio en situaciones estresantes, así que te damos en este vídeo unas fórmulas maravillosas para mejorar tu sueño. Primer punto que vamos a trabajar, Bai Hui o 100 reuniones, y es el 20 de Du Mai. Vamos a ver dónde está este punto. Muy fácil de encontrar, lo vamos a trabajar en la cabeza y vamos a hacer un pliegue aquí con la oreja, ¿veis? ¿Veis que está aquí? ¿Vale? Justo la puntita, pues vamos a seguir en los 2 lados, ¿vale? Voy al medio, ¡pum! ¿Vale? Es en el medio, haciendo una línea, ¿vale? 20 de Du Mai, punto de cierre reuniones. Lo podríamos trabajar aquí solamente, pero si este punto además le metes esto, ya te digo yo que te vas a relajar mucho más, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar este punto? Pues vamos a trabajarlo sentido contrario, agujas del reloj, poder cerrar un poquito los ojitos, relajar un poquito la pelvis también, dejar descansar. Y ahí en esta sensación le vamos a trabajar 4 o 5 minutos antes de dormir siempre, ¿vale? ¿Qué va a hacer este punto además? Bueno, pues va a hacer que dejes de pensar un poco, ¿vale? Está trabajando en toda la parte del cerebro. Y como además es un punto de conexión con otros canales, va a relajar también un poquito la cara y también el cuello, ¿vale? Y como es un punto que baja el yang, lo que va a hacer es justamente hacer que baje todo un poquito. Es decir, vamos a intentar que tengas más sueño, que te relajes. Segundo punto que vamos a trabajar es un punto curioso, que quiere decir que no es un punto dentro de los canales, sino que es un punto que va a ser directamente para el insomnio. Es un punto que se llama calmar el sueño. Vamos a buscar este punto, ¿vale? Vamos a ir justo detrás de justo debajo de la oreja, justo en este punto, ¿verdad? Estamos aquí. 4 dedos, desde ahí, ¿vale? Siguiendo esta línea de la oreja, 4 dedos, ¿vale? Detrás del mastoides sería, seguimos esta línea, 4 dedos y sería aquí, ¿vale? Ahí sería, ¿vale? Es un punto cuidado que puede doler un poquito, con lo cual te recomiendo que no aprietes demasiado, ¿vale? Pero que una vez que lo encuentres, empieces a masajear un poquito, ¿vale? Sentido contrario, agujas del reloj. Aquí te lo marco bien para que lo puedas ver, puedes hacerlo con un dedo o con 2 dedos. Y lo que va a cambiar también la forma de trabajarlo es igualmente, trae aquí el cuello, relájalo y vas a ver cómo cambia la sensación, ¿eh? Ya tienes el punto y ahora trabájalo tranquilamente, deja descansar un poquito el cuerpo, vete respirando tranquilamente y trabajo. Calmar el sueño, pues obviamente lo que va a hacer es regular y calmar el sueño. Vamos a trabajar este punto durante 4 minutos y siempre antes de dormir. Primer ejercicio que vamos a hacer para el insomnio, vamos a hacerlo muy despacito. Vamos a abrir, fijaros, abro dedos, palmas de las manos abiertas, flexiono un poquito rodillas, dejo caer el abdomen, ¿vale? La pelvis, cogemos aire, vamos a ir subiendo poquito a poco. Si tengo que coger aire entre medias, cojo aire, no pasa nada. Lo principal es intentar estar relajado y lo que voy a hacer es ir soltando poco a poco, pasando por la línea central. Voy cerrando ojos ahí y suelto aire. Fijaros cómo están mis codos y mis hombros. Vale, repito el ejercicio, cogemos aire por la nariz y voy a soltar por la boca tranquilamente. Sin prisa, ¿qué quiere decir? Que si necesito coger más aire al subir o necesito soltar más al bajar, lo voy a hacer. Importante, repito el ejercicio, lo vamos a hacer 12 veces, siempre antes de dormir, ¿vale? Voy a pasar por centro mental, centro emocional y centro motor. Y paramos ahí. Segundo ejercicio que vamos a hacer un aleteo que está conectado también con el canal del corazón, ¿vale? Por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces, importante la sensación de aleteo, como hemos dicho, ¿vale? Pero vamos a trabajar sobre todo teniendo en cuenta esto y por eso trabajamos con ese canal para que se relaje, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, cogemos aire un poquito, flexionamos rodillas, dejamos caer un poquito la pelvis,
como si nos tiraran hacia arriba y después suelto, dejo caer. Fijaros qué suaves van las manos. Cogemos aire, podemos cerrar un poquito los ojitos, suelto. Y lo importante es recoger esta sensación, buscar esta sensación. Vamos a repetir 12 veces y buscando siempre la calma y la tranquilidad, ¿eh? Bajando un poquito todo lo que hemos aguantado del día, rebajándolo y soltándolo. Vamos a trabajar una respiración, como os he comentado antes, respiración lunar se llama. Es una respiración, vamos a empezar tapando el orificio izquierdo y cogiendo aire por la derecha. Cogemos aire, ponemos 1 o 2, ¿vale? Soltamos aire. Y una vez que lo hayamos hecho una vez por este lado, ya vamos a comenzar por el otro. Cogemos aire aquí. Suelto. Si os resulta muy complicado estar cambiando todo el rato de uno al otro, simplemente poneros aquí, ¿vale? Vamos a respirar sobre todo por el izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a coger siempre inhalar por el izquierdo 12 veces. Cogemos aire, soltamos por la derecha. Cogemos aire, soltamos por la derecha y dejamos poco a poco ir cayendo el cuerpo a la vez. Cogemos aire por la izquierda, soltamos por la derecha. Repito que lo hacemos 12 veces. Y las últimas 3 respiraciones aproximadamente, si te equivocas no pasa nada, haces una más, no hay problema. Las últimas solo vamos a hacerlo por la izquierda. Estas últimas 3. 12 veces he dicho y las 12 veces lo vamos a repetir 3 veces. Siempre lo vamos a hacer esto por la noche. Os lo repito para que lo veáis. Primero que hacemos, primera respiración por la derecha directamente. Y después ya empezamos izquierda, cogiendo aire. Suelto por la derecha. Izquierda cogiendo aire. Suelto por la derecha. Y las últimas solamente izquierda. Recuerda también no comer mucho antes de dormir, por lo menos 2 horas antes, no hacer ejercicio demasiado fuerte tampoco 2 horas antes de dormir, siempre un ejercicio suave, y también la utilización de pantallas que tiene que quedar por lo menos 1 horita antes aproximadamente. Y como siempre, like, suscríbete, campanilla y hasta la curación, que descansen mucho y más allá.